Muy buenas noches y bienvenidos un día más a Movimiento Galimplant. Hoy, como no, está con nosotros pues nuestro buen amigo el doctor Alberto Fernández en esta serie de capítulos que estamos construyendo de Advanced Dentistry. Este es el capítulo número 6 que lleva como título distintos tipos de biomateriales óseos y sus principales indicaciones en la implantología oral moderna. Y bueno, el doctor Alberto Fernández nos deleitará, como siempre, con una parte más de su gran conocimiento. Alberto, bienvenido de nuevo a Movimiento Galimplant, ya sabes, tu casa. Oh, César, bueno, muchísimas gracias por la introducción, la verdad. Es un honor, un gusto y realmente estoy intentando que sea útil, la verdad. Y a mí me hubiera encantado que las cosas que se comparten, pues me las hubieran dicho a mí hace muchos años. Y estoy recibiendo mucho feedback positivo, la verdad. La gente lo agradece y no sé, oposición a lo que yo pensaba, que pensaba que iba a haber gente que no le iba a sentar bien, no he recibido ninguna crítica negativa y eso me anima pues, a seguir compartiendo pues todo, la verdad, sin tapujos, sin tapadillos, ¿no? Bueno, vamos a ir para adelante. Vamos a ver, el tema es sumamente pretencioso y realmente en apenas media hora pues no hay forma de dar una receta de magdalenas como para que todo sea súper claro. Y voy a intentar, pues, ser útil, la verdad. Para eso tiene sentido estos webinarios. Hay muchas cosas de las que podía extenderme, pero he estado revisando la biblioteca que tiene Galimplan, Movimiento Galimplan, y en el confinamiento se compartieron tantísimas cosas que os animo a que recapituléis y en aras de no repetirnos, ¿de acuerdo? Entonces, voy a intentar saltar cosas que ya se dijeron y me dirigiré a ellas cuando sea menester, ¿de acuerdo? Pues sin más, haciendo una pequeña introducción, me parece que si tenemos que hablar de regeneración de hueso, pues evidentemente hay que saber cuáles son el triángulo que fundamenta esa regeneración de hueso. Y siguen siendo los mismos principios que lo eran hace ya más de 25 años. 25 años que hace 25 años, porque hace más de 50 años que se sabe lo que ahora os voy a decir, ¿no? Se sabe que la regeneración de hueso se basa en los siguientes aspectos. Hacen falta células, hacen falta una serie de matrices que serán tanto orgánicas como inorgánicas, y hace falta también una serie de mediadores, ¿de acuerdo? Si los vemos en ligero detalle, veremos que las células fundamentales, aunque hay más, van a ser, por una parte, las células osteogénicas, o sea, los osteoclastos, y por otra parte, las células osteolíticas, los osteoclastos con C. ¿De acuerdo? Las mismas van a derivar de distintas estirpes. Las células generadoras de hueso derivarán de las células mesenquimales del adulto y las células osteolíticas derivan de la rama eritropoyética, derivan de los monocitos. ¿De acuerdo? Por otra parte, si hablamos de las matrices, vamos a tener una matriz que es orgánica y una matriz inorgánica. La matriz orgánica es básicamente colágeno y la matriz inorgánica son básicamente iones de calcio y fosfato en forma de hidroxapatita en general. Hay más, pero básicamente hidroxapatita. Con esas dos bases, con esos dos cimientos, es sobre el que se va a construir el hueso. Pero el hueso lo van a construir las células, ¿de acuerdo? Y todo esto no tiene ningún sentido si no queda perfectamente orquestado por una serie de mediadores que, como podéis ver en la imagen de la derecha, no dejan de ser más que factores de transcripción, esto es decir, una serie de ligandos que se unen al receptor de superficie e inducen modificaciones a nivel del ADN. ¿De acuerdo? Por tanto, factores de transcripción. Realmente esta es la base, la esencia de la formación de hueso. Y para esto, pues es necesario entender una serie de conceptos que, en mi opinión, y lo digo desde el máximo de la humildad, no han sido bien entendidos o quizá tampoco han sido bien explicados. ¿De acuerdo? Entonces, permitidme. Volviendo a esta diapositiva, podríamos considerar que de los fundamentos para la regeneración de hueso hay tres métodos, tres mecanismos básicos para la formación de hueso. Uno es la osteogénesis, otro será la osteoconducción, otro será la osteoinducción. Y podríamos decir que cada uno de estos tres elementos constituyentes o necesarios para la formación de hueso se van a encargar de forma indivisa de esos
tres mecanismos. Es decir, las células serán las que se encargan de la osteogénesis. Los andamios serán los que se encargan de la osteoconducción. Y la osteoinducción van a ser mediadores, básicamente BMPs. Bueno, evidentemente esto es muy simplista y cualquier purista me mataría a patadas y sería merecido, porque no es tan indiviso. Realmente todo está perfectamente regulado y aún estamos muy lejos de ser capaces de controlar todos los factores que intervienen en en la regulación multifactorial de estos tres elementos. De forma tal que me parece un tanto iluso considerar que nadie es capaz de dominar la regeneración de hueso, porque nadie sabe cuántas BMPs, en qué momento, en qué estadio, qué cantidad de células, si van a venir factor de crecimiento endotelial primero, el factor transformante beta. No hay forma de orquestar todo eso, es totalmente imposible y solamente a día de hoy la biología es capaz de controlar. En este sentido, hace poco tuve una de estas chaladuras mías y cuando hay una chaladura de estas, pues suelo llamar o a Santiago Ferris o a Jesús Pato. En este caso le tocó a Jesús Pato y era, todos nos han dicho, pues que de esas propiedades, ¿no? Osteogénesis, osteoinducción y osteoconducción, pues el hueso autógeno nos aportaba todas ellas. Sin embargo, a mí eso no me encajaba, no me acababa de encajar, porque el hueso autógeno que cosechamos como dentistas, es hueso cortical y el hueso cortical no es osteogénico, no contiene células mesenquimales. Entonces, no entendía yo que fuera osteogénico. Por otra parte, si quedara alguna célula, el hecho de cosecharlas iban a morir prácticamente todas. De forma que básicamente, amén de que de nuevo se sea muy purista y lo que diga no sea al 100% cierto, pero es prácticamente veraz al máximo, es que realmente como actúan la mayoría de los procesos que hacemos, de técnicas que hacemos de regeneración a nivel de los maxilares, son variantes de la regeneración ósea guiada. Y para entender la regeneración ósea guiada es importante la diapositiva que tenemos aquí. He intentado poner a la derecha, veremos un colgajo que va a tener una parte queratinizada, epitelio conectivo y periósteo y una serie de células. Estas células las he ordenado básicamente por tamaño. Y lo que he hecho es plantear una situación, es decir, ¿qué tipo de células van a ser capaces de permeabilizar o de atravesar un método barrera que interpongamos para que el material que queda pues, alojado alrededor de ese método barrera pues permita ser sustituido por nuevo hueso? ¿De acuerdo? Si nos basamos en lo que nos han enseñado hasta ahora, todos diríamos que el método barrera es una barrera semipermeable que impide el paso de células epiteliales y conectivas. Si lo viéramos aquí, en esta imagen, estas son las células epiteliales y estas son las células conectivas. Yo digo que están ordenadas por tamaño. Yo no entendía cómo podía impedir que pasaran células epiteliales y conectivas, pero no que pasaran los osteoblastos o los osteoclastos. Realmente no tiene sentido. Entonces me he puesto a estudiar o a repasar mejor, porque es algo que ya sabía, los tamaños de cada una de estas células y resulta que salvo los hematíes, que tienen entre 7 y 8 micras, el resto, todas varían entre 15 y 30. Todas las células que tienen que ver con la formación de hueso. De forma tal que me parecía sumamente difícil que la biología fuera capaz de establecer una malla que fuera capaz selectivamente de únicamente evitar el paso de dos estirpes epiteliales. Entonces le pedí a la compañía Galimplan que me hicieran el favor de una membrana de colágeno que llevo mucho tiempo utilizando, estas bilaminar que tiene dos láminas, por favor, hacerme una microscopía electrónica de barrido y vamos a ver si tiene o no tiene poros y cuál es el tamaño de estos poros. Y resulta en la imagen que podéis ver en la izquierda, es una imagen por 1000 aumentos, y se ve que de poros nada. Esto es una auténtica maraña. Y en esa maraña va a actuar como una red de pesca, donde estoy convencidísimo que el paso celular va a ser mínimo, mínimo, ni tan siquiera de hematíes. Y de todas formas, los hematíes deben de circular a través de un vaso. Entonces, si estamos viendo que el poro, no sé cómo si es poro realmente, como la imagen esa rasgada, que debiera permitir el paso celular,
es totalmente ovalado y en su máxima extensión son 90 micras. Allí no es capaz de pasar ningún capilar. No hay capilar que sea tan sumamente pequeño. De forma tal que yo pongo muy en duda eso que se nos ha dicho tanto por doquier, que realmente las membranas suponen un método de exclusión celular semipermeable. Y estoy convencido de que lo único que realmente es cierto al 100% es que esa semipermeabilidad lo es para la difusión del oxígeno. Esto es muy importante. Realmente lo que vamos a permitir que perfunda a través de esos métodos de barrera no van a ser células selectivamente seleccionadas para que no sé qué, van a ser oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, y voy a ir a explicar cuál es mi concepto y mi receta de cocina al respecto de los distintos biomateriales, enfatizando el hecho que el hueso autógeno es un biomaterial. De hecho, es el biomaterial por excelencia, de forma tal que no tiene sentido hablar de hueso autógeno versus biomateriales, porque el hueso autógeno es un biomaterial, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una diapositiva, evidentemente todas las diapositivas son mías, todas las fotos, todo. Y en esta diapositiva es un hueso cortical que tiene una distribución típica de osteonas y lo que se ven son básicamente mineral, colágeno y osteocitos. Ese es el contingente celular que tienen el hueso cortical, ¿de acuerdo? Si vamos a ver el hueso esponjoso, veremos que ya es mucho más variopinto. Tenemos una disposición de colágeno mineralizado en forma de trabéculas y en el espacio intertrabecular va a alojarse una médula ósea. Esta médula ósea bien puede ser roja o amarilla según que contenga células adiposas o que contenga células mesenquimales del adulto, ¿de acuerdo? Entonces aquí vemos una disposición trabecular y antes veíamos una disposición a modo de catáfilas de cebolla que se han venido a llamar osteonas. Estas imágenes quedarán muchísimo más claras si los vemos en esta animación, donde veremos el hueso cortical a la derecha totalmente adherido, sobre el que queda adherido, perdón, el periósteo. Y por dentro del mismo vamos a tener el hueso esponjoso. Y en este hueso esponjoso, en las trabéculas de este hueso esponjoso, van a radicar estas células a modo de moras. Son las células mesenquimales del adulto. Estas son las células que realmente pueden diferenciarse en células osteogénicas y muchos más, en células adiposas, en células endoteliales, en células fibrogénicas, ¿de acuerdo? Lo hacen realmente en 5 estirpes celulares, incluyendo también las células estromales. ¿Y de qué dependerá que esta célula sea capaz de diferenciarse en la estirpe que nos interesa? Pues antes lo he esbozado. Estas células son capaces de diferenciarse en estirpes osteogénicas cuando las demandas que éstas tienen quedan satisfechas. Y las principales demandas que tienen las células formadoras de hueso van a ser que haya ausencia de infección, que haya suficiente aporte de oxígeno y que no haya movilidad. Si no se dan estas condiciones, las células en las que se diferencien estas no serán osteogénicas y típicamente tenderán a estirpes menos demandantes que son básicamente las fibrogénicas, de forma tal que podemos hacer una técnica quirúrgicamente satisfactoria en cuanto a la formación de hueso, pero si por cualquier aspecto no se satisfacen los requerimientos que tengan estas células, se van a desdiferenciar en estirpes menos exigentes. ¿De acuerdo? Esto no quiere decir que el o sea, no quiere decir que la técnica haya sido mala, sino sencillamente que no se ha podido satisfacer sus necesidades, de forma tal que queda en un umbral suprafisiológico. La fisiología no es capaz de alimentar lo que nosotros pretendemos. ¿De acuerdo? En este artículo muy conocido, Nicolás Aulazis, nos indica algo que es interesante. Están cosechando hueso en cerdos de distintos métodos, básicamente mediante la obtención de un injerto estructural, esto es mediante una trifina, se obtiene un bloque de hueso, se tritura y luego se utilizará para un material de relleno, o también se utilizan métodos de afeitado de hueso o mediante piezoeléctrico, y también un cuarto que es mediante aspiradores que después de fresar el hueso recoge la viruta. De todo lo que intenta este artículo es decir cuál es el mejor método para cosechar hueso y que éste tenga pues, el mejor comportamiento. Pues resulta que el peor de todos
es el obtenido mediante filtros de aspiración, el segundo mediante el piezoeléctrico y ganan en cuanto a capacidad el virutado, bien después de obtenerse de forma en bloque y triturarse en un molinillo, o bien directamente triturado mediante el afeitado, el cosechado mediante dispositivos de afeitado, de recolección de hueso. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que llama la atención de este artículo? Lo que llama la atención es que, si os fijáis, lo que están haciendo en cerdos, en mandíbulas de cerdos, es generar un defecto después de extraerle un fragmento, de forma tal que eso quedará lo que yo llamo un defecto dentro del marco de hueso, porque si estoy quitando un fragmento de hueso y lo estoy rellenando con algo, donde quité el hueso, evidentemente estoy dejando un área limitada dentro del marco de hueso. Y en estas diapositivas veréis cuál es el comportamiento del hueso, de las distintas formas de hueso, el slurry, el obtenido del aspirador, el obtenido del particulado, el obtenido del afectado y el obtenido de... ¿Cuál me falta? Afectado, el del triturado. Veremos que realmente en ninguna imagen aparece osteogenia, o sea, formación de hueso en la primera semana. Y eso que a mí me hace pensar lo siguiente: si el hueso autógeno fuera osteogénico, se, habría formación de hueso inmediatamente. No tienen que esperar semanas en minicerdos. Imaginaos lo que ocurriría en humanos para formarse hueso. De forma que todo esto concuerda con mi observación durante muchos años dedicado al mundo de la regeneración, que es que cuando cogemos hueso autógeno del paciente, no actúa como un osteogénico, como nos han comentado. Es un fantástico osteoconductor y es un muy buen osteoinductor. Y a esto le vamos a dar ciertos repulgos porque son realmente interesantes. Me parece que esto del hueso autógeno es fácil de entender. El que nosotros como clínicos podemos conseguir a nivel intraoral, debemos de descartar la idea de que sea osteogénico, porque va a ser mínimo, si algo, osteogénico, porque la inmensa mayoría de las células que cosechemos estarán muertas. Sin embargo, va a ser un fantástico osteoconductor y osteoinductor. Vamos a ver qué ocurre si utilizamos aloinjertos. Los aloinjertos derivan de humanos, pero evidentemente no son del propio, o sea, el donante y el receptor son distintos. ¿De acuerdo? Esta parte le di muchísima importancia durante el confinamiento y por ceñirme al tiempo no voy a contar nada más que lo siguiente. El aloinjerto, a diferencia del autoinjerto, no conserva células ningunas, pero sí mantiene las proteínas de forma tal que es osteoinductor. Debemos, por tanto, entender que el aloinjerto va a ser tanto osteoconductor como osteoinductor, de forma tal que pues, es sumamente parecido al hueso autógeno, porque estábamos viendo que el hueso autógeno, cuando es cosechado de origen cortical y este es intraoral, apenas va a ser osteogénico. Es por esto por lo que yo me he decantado en los últimos pues, más de una década en la utilización sistemática de hueso autógeno con aloinjerto, aunque he utilizado mucho senoinjerto, muchísimos bifásicos y también beta-TCPs, ¿de acuerdo? Tengo experiencia habiendo utilizado muchísimos y a día de hoy le veo mucho sentido en la utilización de los aloplásticos y también en ciertos casos a los senoinjertos, y es lo que os voy a intentar enseñar a lo largo de este webinario: cuándo utilizar distintos productos, ¿de acuerdo? Evidentemente, no pienso que tenga sentido tenerlos todos, pues porque al final sería un cacao maravillado, pero sí saber cómo se comportan y que cada uno, según las peculiaridades que tenga de su área. Yo siempre digo que no tiene sentido que hable del hueso de banco congelado si no lo podéis tener, o del aloinjerto si no tenéis disposición de él, o del senoinjerto cuando alguien sea un clínico en un área donde le rechazan la utilización de senoinjertos. No tiene sentido. Entonces voy a intentar hacer un barrido para que todos entendamos qué alternativas tenemos, cuál es la que mejor se adapta a las peculiaridades de cada consulta de cada cirujano, y que las utilice pues con conciencia. ¿De acuerdo? Si pasamos del aloinjerto al senoinjerto, aquí hay un cambio de paradigma fundamental.
ya no es que no tengamos células ningunas en el seno injerto, sino que debemos eliminar toda carga proteica. No va a haber proteínas en el seno injerto. Entonces, si no hay proteínas, nunca va a haber osteoinducción porque no va a haber BMPs y no debiera haber colágeno, porque el colágeno no es más que una proteína. Entonces, vamos a ver, Berto, ¿cómo estás diciéndome que yo utilizo un seno injerto que no puede tener colágeno si el seno injerto que me están vendiendo me están diciendo que es colagenado? Pues vamos a ver unas pequeñas diapositivas que nos van a explicar esto. ¿Qué formas tenemos de convertir un hueso donante de una especie distinta a la humana en un seno injerto? Pues básicamente la forma de conseguirlo es sometiendo a temperaturas muy elevadas, o por encima de los 1000, 1200 grados, de forma tal que se elimine la materia orgánica y la fase mineral pasa a estar cristalizada, de forma tal que tengamos como cerámicas. Será pues como un molde cerámico de la fase mineral que tuvo el donante, o sea, el hueso obtenido del donante, ¿de acuerdo? ¿Y cómo haremos para que mantenga el colágeno? Pues muy bien, si tenemos que conseguir que se mantenga el colágeno, no se puede someter a temperaturas tan altas. Se debe someter a temperaturas más bajas, por debajo de los 800 grados, pero el colágeno que se obtiene no es un colágeno de muy buena calidad. De forma tal que a día de hoy el mejor método para conseguir que el colágeno, o sea, que un biomaterial xenógeno contenga colágeno es o bien quitárselo totalmente y luego añadírselo. Eso es lo que hace, por ejemplo, el BIOS. El colágeno del BIOS es porcino. Eliminan toda la carga orgánica, es decir, BMPs, factores de crecimiento y también el colágeno, pero luego se lo añaden. Y este es de origen porcino. ¿Y por qué es de origen porcino? Pues por la encefalopatía espongiforme bovina, porque existe riesgo de transmisión priónica y por tanto se descarta la utilización de colágeno que es de origen bovino. ¿De acuerdo? Cuando se descubran cerdos locos, pues se hará pues, de otro animal, supongo, o se cambiarán las formas de hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, seno injerto, tenemos que entender que es una cerámica, es sumamente búrneo. ¿De acuerdo? Yo lo comparo siempre con los diamantes, que son para toda la vida. Cuando a un paciente le colocamos un seno injerto, este va a quedar ahí de forma parcialmente inerte por siempre. ¿De acuerdo? Fijaos en estas diapositivas, donde son diapositivas mías, donde vamos a ver biopsias tomadas en elevaciones de seno con BIOS. Y estas biopsias están tomadas después de 10 años, de 8 a 10 años, me parece que la izquierda eran 8 y 10 la de la derecha, después de hechas las elevaciones de seno. Observad la enorme cantidad de partícula que sigue inerte. ¿De acuerdo? Entonces, es verdad que hay formación de nuevo hueso, pero el porcentaje es realmente bajo. La inmensa mayoría es tejido conectivo, aquí hay un vaso, y partículas inertes. Fijaos en la imagen de la derecha que está hecha con Mason, que tiñe de azul el colágeno. Después de todos estos años, sigue habiendo una enorme cantidad de perlas inertes y apenas algo de nueva formación de hueso. Entonces es un proceso muy lento que le lleva muchísimo tiempo sustituir una parte de las partículas que hemos colocado. ¿De acuerdo? En cuanto a cómo se comporta el material xenógeno, pues es sumamente interesante y tiene un comportamiento muy diferenciado si está dentro del marco de hueso o si está fuera del marco de hueso. En este artículo de Arayullo, Linde, Cardarópoli, vamos a ver cómo en perros se colocan cilindros de hueso colocados sobre la calota. Si está colocado sobre la calota, están fuera del marco de hueso y vamos a ver cómo se comportan. Estos cilindros van a ser, por una parte, hueso autógeno y por otra parte, bios. La idea es que sean cilindros del mismo tamaño, de la misma forma, y se van a colocar por fuera de ese marco, por fuera del hueso. Aquí lo veis en la imagen. Tenemos
el hecho receptor, aquí tenemos el hueso autógeno, el cilindro de hueso autógeno, aquí el mismo Dios. Se colocan y a los 6 meses vamos a ver lo que ocurre. Lo que ocurre con el hueso autógeno es que se forma en oscuro, se ve la nueva formación de hueso. Mirad aquí cómo el bios fuera del marco de hueso apenas se forma algo más de hueso. Sin embargo, en la izquierda hay una pérdida importante de volumen, es decir, el hueso autógeno se reduce de volumen. Sin embargo, el hueso, el biomaterial, el xenógeno, no se reduce. Bueno, eso nos está diciendo dos cosas, ¿no? Que el hueso autógeno, por una parte, es capaz de formar hueso fuera del marco de hueso, pero a expensas de que se pierda volumen. Sin embargo, el xenógeno apenas es capaz de formar un poquitín y siempre en el área limítrofe al lecho receptor, pero va a mantener muy bien el volumen. ¿Y cómo va a mantener el volumen? Pues ese mantenimiento de volumen lo va a hacer a expensas de un tejido conectivo denso. Fijaos esta imagen de aquí, que es ese cilindro de hueso autógeno donde se mantiene, bueno, se forma una cantidad de hueso muy importante. Realmente la reducción de volumen para mí no es tan importante como la que dice el esquema anterior, pero bueno, pero la hay. Pero fijaos esta imagen que para mí es muy clarificadora. Fijaos, hay algo de formación de hueso en contacto al lecho receptor, pero todo lo demás es tejido conectivo denso, tejido conectivo que está rodeando partículas de bios, de forma tal que eso no es hueso, sino que va a ser biomaterial encapsulado. ¿Es eso malo? Bueno, si queremos que se comporte como hueso, es malo. Si queremos que aporte volumen, es satisfactorio, hasta que haya una infección. ¿De acuerdo? Todo esto llevó hace ya tiempo a que autores como Juan Laiwan, Carlo Majorana y después Luca de Stabola utilizaran los beneficios de ese material xenogénico en combinación con el hueso autógeno. Y lo que se propuso y se llamó de distintas maneras es, vamos a utilizar hueso autógeno para regenerar hueso, pero para evitar la pérdida de volumen, vamos a colocar un material que no se reabsorba y que se encapsule en tejido conectivo denso. Pues un material muy satisfactorio para hacer eso es el material xenógeno. Por tanto, me parece una alternativa muy buena para el mantenimiento de volumen. ¿De acuerdo? Como os decía, Juan Laiwan, Carlos Majorana y más recientemente Luca de Stabola proponen eso que os acabo de decir: regenerar con hueso autógeno y estratificar, añadir por fuera un biomaterial xenógeno para evitar o disminuir la reabsorción. ¿De acuerdo? Aquí os pongo el colágeno. ¿Y por qué es esto importante? Os esbozaba hace unas diapositivas que una de las formas de los xenógenos de aportarle colágeno era quitárselo y luego añadírselo de un animal que no fuera capaz o que no fuera capaz o que no se hubiera demostrado la transmisión de enfermedades. Y os decía, pues que esas son las formas, pero hay una forma más, que es mucho más sutil y me parece inteligente. Consiste en, vale, aquí tenemos la típica triple hélice que supone el colágeno. Resulta que la parte antigénica de este colágeno es solo la parte telomérica, la parte terminal en ambos lados. De forma tal que si somos capaces, mediante telomerasas, que son enzimas, de eliminar la parte que es antigénica, es decir, esta parte telomérica y esta parte telomérica, nos vamos a quedar con la parte que no va a generar antigenia ninguna. Y eso es lo que se ha venido a llamar el atelocolágeno, es decir, colágeno que carece de las partes terminales, de los extremos terminales telopeptídicos, ¿de acuerdo? Entonces, este atelocolágeno se utiliza en biomateriales tanto sustitutos óseos como de métodos de barrera. Por tanto, si oís hablar del atelocolágeno, que entendáis que es un colágeno del mismo individuo que lo donó, en este caso si son senoinjertos, yo los que conozco son todos de senoinjerto, será animal, pero no se le ha eliminado en su totalidad, tan solo se ha eliminado, perdón, por métodos enzimáticos la parte que es antigénica de los mismos. Y ahora la pregunta es, ¿y para qué nos sirve colágeno? El colágeno en los biomateriales nos va a aportar lo siguiente: va a facilitar la angiogénesis.
Y la angiogénesis es el, como el paso prioritario principal y que ocurre en primer estadio para la formación de hueso, de forma tal que si los biomateriales que utilizamos no contienen colágeno, se va a retardar su vascularización, se va a va a hacer que la formación de huesos sea más tardía y, por tanto, mayor riesgo de que al no haber un aporte vascular acabe todo en una desdiferenciación de las células osteogénicas que pudieran haber llegado. ¿De acuerdo? Ahora ya, y para terminar antes de las recetas magdalenas, unas pinceladas sobre los aloplásticos, que son sustitutivos óseos que son sintéticos. Estos existen de dos grandes tipos. Por una parte, las hidroxiapatitas, que serían o sea, químicamente serían iguales que el seno injerto, pero son de síntesis. ¿De acuerdo? Y por otra parte, el beta-TCP, beta-fosfato tricálcico. La hidroxiapatita sintética, a diferencia de la orgánica, carece de poros, carece de ese entramado que fue orgánico, que estuvo vital. Por tanto, la hidroxiapatita sintética pura, obtenida de laboratorio, no tiene especial interés práctico y es necesario utilizar unos andamios, unas estructuras a modo de esponjas que le dotan de una arquitectura que sirve para ser permeabilizada, colonizada y sustituida poco a poco por nuevas células. ¿De acuerdo? El beta-TCP, por otra parte, ocurre algo parecido. Se puede sintetizar de una forma muy sencilla, una reacción ácido más base, sal más agua, nos va a dar lugar al beta-fosfato dicálcico. ¿De acuerdo? Pero este va a tener una arquitectura que no es positiva, no es favorable para la formación de hueso. Por tanto, es necesario meterle un scaffold y de nuevo se hace pues con una especie de esponjas que le dotan de esa estructura. ¿De acuerdo? Vamos a ver por separado las peculiaridades del beta-TCP y la diosapatita y luego las fusionaremos. El beta-TCP es un biomaterial que se sustituye muy rápidamente y lo hace de forma absoluta, de forma tal que no deja residuos. Yo lo comparo siempre con un azucarillo puesto en un vaso de agua. Tú colocas el azucarillo y se va a disolver totalmente y no va a dejar residuos. ¿De acuerdo? Tiene una sustitución muy rápida. ¿Qué ocurre, por tanto? Es un material que si se coloca en una cantidad pues, importante, en un volumen pues, alto, va a haber una contracción enorme porque va a ser sustituido tan rápidamente que es que va a haber un colapso y es necesario el establecimiento, el mantenimiento de un volumen para que se forme hueso. Por tanto, no está indicado para hacer cuando queremos rellenar grandes cavidades. ¿Por qué? Porque es que vamos, pues se puede utilizar, pero vamos a tener unas contracciones muy importantes, 15, 20, 25%, ¿de acuerdo? Sin embargo, la hidroxiapatita, os decía que se parece mucho al xenógeno. Va a tardar más en reabsorberse. Sin embargo, en mi experiencia, y la he utilizado durante muchos años, es que la hidroxiapatita sintética, a diferencia de la que es de origen xenogénico, se acaba reabsorbiendo en su totalidad. Os decía antes que la hidroxiapatita xenógena era como los diamantes que eran de por vida. En mi experiencia, y lo tengo en biopsia recogido, cuando he utilizado hidroxiapatita sintética, cuando han pasado entre 6 y 8 años, ha desaparecido totalmente. No quedan restos de las mismas, ¿de acuerdo? De la misma. Por tanto, esa posibilidad de mantener el volumen se pierde. Y eso me parece que es, bueno, que es un hándicap. En algunas indicaciones puede ser un hándicap. Si yo utilizo una disopatita para mantener un volumen y luego se me va, pues voy a tener un colapso a término medio y tardío. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vemos en la literatura? Y esto es un artículo ya pues antes del 2000, imaginaos, de Danny Busser, donde utiliza de nuevo en cerdos, en áreas obtenidas de la mandíbula, de forma que si yo tengo un injerto, estoy dejando un área dentro del marco de hueso, utilizaba los distintos materiales que vamos a ver. Hueso autógeno en azul, aloinjerto, que es el DFDBA, hidroxiapatita, que era BIOS, y beta-TCP. Fijaos, hacen un seguimiento a las 4 semanas, a las 12 semanas y a los 6 meses. ¿De acuerdo? Y lo que estudian es el porcentaje de nuevo hueso en esos defectos. Y vemos que se forma más hueso a los 6 meses
con el beta-TCP que con el autógeno. Pero es que ocurre lo mismo a los 12 semanas. Tan solo es capaz de formar más hueso, el hueso autógeno, en las fases iniciales de la formación, lo cual tiene mucho sentido. Pero si os dais cuenta, el beta-TCP es capaz de formar más hueso que el xenógeno y que el aloinjerto, de forma tal que a la vista de esta diapositiva, pues parece evidente. ¿Queremos una rápida formación de hueso? Queremos utilizar hueso autógeno. ¿Que queremos que se forme hueso y no nos interesa que sea tan rápido, pero que sea muy satisfactorio? Podemos utilizar perfectamente beta-TCP. Y los resultados que vamos a tener van a ser incluso mejores que si utilizamos lo injerto o BIOS. Pero es que con la ventaja de que es mucho más económico. Entonces, bueno, parece evidente, ¿no? Inconveniente. Aquí no queda, en este artículo no se nos establecen diferencias de volumen. Estoy convencido que si tuviéramos que manejar distintos volúmenes de áreas a regenerar, cuanto mayor fuera el volumen, menor sería la capacidad de regeneración de hueso del beta-TCP. Espero que esto se haya entendido. ¿Qué ocurre cuando en vez de ver la nueva formación de hueso, que estamos hablando de osteogénesis, vamos a ver el porcentaje de la superficie del injerto que queda cubierto por nuevo hueso? Esto es, osteoconducción. Volvemos a ver cómo el hueso autógeno gana en las fases iniciales, pero mirad cómo el beta-TCP a las 12 y a las 24 semanas se acerca mucho al autógeno. Y en todos los casos es mejor que el BIOS y mejor que el aloinjerto. Entonces, bueno, pues parece que la situación está clara. Os he dicho que os iba a hablar algo de los bifásicos. ¿Qué es un bifásico? Aquí le quiero dar las gracias a Fabio y a Mario porque han tenido la gentileza de donarme una serie de diapositivas y realmente ha sido un disfrute leer su conferencia, escucharles y bueno, y que me hayan dado la posibilidad de compartir, ya os digo, pues diapositivas suyas. Por respeto a ellos, me he limitado a lo que tiene interés clínico y nada más, ¿de acuerdo? Son dos diapositivas y os voy a hablar de ese concepto de ¿qué es un material bifásico? Los materiales bifásicos son partículas de beta-TCP, de betafosfato dicálcico y de hidroxiapatita en distintos porcentajes. Esto se puede hacer básicamente de dos grandes formas. Puedo hacer un café con leche, puedo poner un 60% de hidroxiapatita y un 40% de beta-TCP. Y hago una mezcla y tengo 40-60 o 60-40. Pero esto va a ser totalmente anárquico. Va a haber sitios donde haya más beta-TCP, sitios donde haya más hidroxiapatita. Y lo que realmente nos interesa es tener moléculas que en su composición tengan átomos de hidroxiapatita y átomos de beta-TCP. ¿De acuerdo? En un porcentaje que la literatura, la tengo recogida, pero me ha parecido pesado ponerla, que la literatura ha venido a establecer casi como un acuerdo, que el porcentaje más razonable es colocar 60% de hepatita y un 40% de beta-TCP. ¿De acuerdo? ¿Y cuál va a ser el comportamiento de este material? Pues la idea, si utilizo un material bifásico, va a tener las propiedades de la hidroxiapatita en cuanto a que me va a mantener volumen por tiempo, va a acabar siendo sustituido por nuevo hueso y el beta-TCP de forma rápida se va a sustituir por nuevo hueso, de forma que es realmente goloso y apetecible, con la ventaja de que no tenemos riesgos de transmisión de infecciones, riesgos antigénicos. No tenemos una disponibilidad absoluta y no existen compromisos ni éticos, ni legales, ni sanitarios. Entonces, realmente, con lo dicho hasta ahora, pues pareciera que los bifásicos deberían de haber triunfado ya hace mucho tiempo. Y ha habido muchos conatos a lo largo de la historia, muchas presiones comerciales para ofrecernos distintos bifásicos. Pero realmente no han llegado a triunfar hasta que hace no muchos años en Europa se lanzó un bifásico, que tenía propiedades osteoinductivas. Y eso suponía un cambio total de paradigma. Podíamos tener osteoconducción, no íbamos a tener osteogénesis, evidentemente, pero estábamos viendo que ni con los aloinjertos y de forma mínima, y si acaso en algún caso excepcional, íbamos a tener algo de osteogénesis si cogiéramos hueso esponjoso y no con hueso cortical, si fuera autógeno. Por tanto,
que pudiéramos tener propiedades osteoinductivas utilizando un material sintético es evidentemente, no diré que la panacea, pero es una herramienta más que podemos utilizar y es esa adición de la posibilidad de modificar el entorno que genera la osteoinducción. De nuevo, os remito a los webinarios o a los webinarios, a las charlas de confinamiento porque es algo de forma extensiva. La osteoinducción, y solo digo esto, es el llamamiento liberado de forma nicho específica, que es donde está alojada esas BMPs, es el llamamiento a la proliferación, diferenciación y vehiculización de células mesenquimales del adulto capaces de modificar el entorno y formar hueso. Por tanto, va a ser un modificador del entorno y lo va a convertir en favorable para la formación de nuevo hueso. Esto es una auténtica maravilla, sin utilizar materiales de origen animal, sin compromisos éticos y sin aspectos también de conflictos religiosos. ¿De acuerdo? Entonces, que sepáis que además ese más que supone el carácter osteoinductivo de estos nuevos biomateriales bifásicos, se le ha añadido a la compañía Galimplan, está por lanzar, se están haciendo una serie de estudios y ya me parece que están sumamente avanzados, al respecto de lanzar un bifásico que va a contener simvastatina. Hay literatura de forma extensiva al respecto de sus propiedades favorables, osteoinductivas. Hay que controlar las dosis, la liberación, los periodos, pero la compañía lo ha conseguido y se va a conseguir han conseguido un bifásico que es osteoinductor. Ostras, yo realmente que descarté la utilización de bifásicos hace años que busqué, hace 2, 3 años que venía de una conferencia de Estados Unidos y me hablaron de un biomaterial mágico que solo estaba disponible en Europa, que era el bifásico sintético osteoinductor y no había forma de conseguirlo. Ahora, gracias a Galimplan, vamos a tener ese bifásico osteoinductor y esta vez en forma de, pues bueno, de un preparado que va a contener simvastatina. Sin más, aquí os dejo una serie de peculiaridades, de propiedades del producto. Y ahora la receta de magdalenas, que entiendo que es lo que todos vais a querer. Aquí os he hecho dos dibujos, uno a la izquierda, que entiendo que a estas alturas todo el mundo sabe lo que es el marco de hueso, de forma que vamos a tener una zona favorable dentro del marco de hueso y una zona desfavorable dentro del marco de hueso. Y la idea es que veamos qué podemos esperar cuando utilizamos los distintos biomateriales que os he contado de una forma súper somera, pero es que si no, me matan. Aquí os he puesto lo siguiente. Vamos a ver a la izquierda, en las columnas, el material de relleno. Vamos a tener hueso autógeno por una parte, por otra parte el beta-TCP, por otra parte alo injerto y por otra parte seno injerto. Luego veremos que he hecho el bifásico por la combinación de dos. Vamos a ver el tiempo de reabsorción de estos distintos biomateriales. Vamos a ver el método de barrera que por coherencia deberíamos utilizar en cada uno de estos biomateriales y lo que más nos interesa, cómo se comportan dentro del marco de hueso y fuera del marco de hueso. ¿De acuerdo? Me voy a centrar en estos dos aspectos porque el resto ya lo tenéis aquí, no tiene sentido. Vamos a verlo por partes. Hueso autógeno es, sin lugar a dudas, el mejor material para dentro del marco de hueso. Es el que va a conseguir la mayor cantidad de hueso en el menor tiempo posible, obteniendo el mayor BIC de una forma óptima en cuanto a tiempo y a calidad del mismo. Por tanto, autógeno, lo siento, todos aquellos que sean que denosten el hueso autógeno, tengo que decir que dentro del marco de hueso es el mejor. ¿Qué ocurre fuera del marco de hueso? Pues fuera del marco de hueso va a ser necesaria su utilización, pero es insuficiente si lo que queremos es mantener volumen, porque como hemos dicho, se va a perder. Acordaros del artículo de Araújo y Linde. Fuera del marco de hueso, los perros en la calota, cuando colocábamos el autógeno, el autohueso autógeno fuera del marco de hueso, había un colapso importante. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre si utilizamos el beta-TCP, los azucarillos? Pues dentro del marco de hueso el comportamiento es muy bueno. No es tan bueno como el del autógeno, pero realmente es muy bueno. Es un sustituto muy, muy adecuado del hueso autógeno dentro del marco de hueso. ¿Qué ocurre fuera del marco de hueso? Que es inútil, se pierde totalmente. Se reabsorbe muy rápidamente y lo hace de forma completa. De forma que fuera del marco de hueso colocar un beta-TCP no tiene ningún sentido. ¿De acuerdo?
¿Qué va a ocurrir con los aloinjertos? Aquí os los pongo en mineralizado y desmineralizado. Eh, Permitidme que lo simplifique al máximo. El aloinjerto se va a comportar de una forma parecida al hueso autógeno, pero va a requerir mayor tiempo. ¿De acuerdo? Por tanto, tiene un comportamiento que es bueno en cuanto a la formación de hueso, pero requiere más tiempo que el autógeno. Importante, llega a reabsorberse totalmente, pero también tarda un poco más. De forma tal que si voy fuera del marco de hueso y coloco un halo injerto cortical, puedo mantener más tiempo el injerto hasta que me permita colocar los implantes. Mientras que si fuera hueso autógeno y estoy fuera del marco de hueso, si no coloco mis implantes en 16 semanas, se me va. De nuevo, os remito a que os repasáis los vídeos del confinamiento. Espero que esto se haya entendido, aunque soy consciente, luego en el turno de preguntas, si acaso es necesario, os contaré más cosas. Vamos al seno injerto. El seno injerto, ¿cómo se comporta dentro del marco de hueso? Pues tiene un comportamiento bueno, no voy a decir que sea malo, no es tan bueno como el autógeno, tampoco es más bueno, de hecho es peor que el beta-TCP, y bueno, tiene un comportamiento, pues bueno, es aceptable, es bueno. No voy a decir que no, porque se ha hecho muchísima literatura sobre la utilización del BIOS para elevación de seno y realmente pues, se puede considerar el gold estándar. Sobre todo porque mantiene mejor el volumen que el beta-TCP, pero no porque se forme más hueso. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver, sin embargo, y este me parece muy importante, ¿qué ocurre con el senógeno fuera del marco de hueso? Lo que va a ocurrir es que no se va a formar apenas nada de hueso, lo veíamos antes en el artículo ¿de quién era? De Araujo, me parece que era, donde veíamos que al colocar sí, el mismo, Araújo, Linde y Calderópoli, que al colocar los cilindros de BIOS, fue la marco de hueso, apenas se formaba algo de hueso en contacto íntimo con el lecho receptor. Sin embargo, y esto es excepcional, mantiene muy bien el volumen, pero ese mantenimiento de volumen lo hace a expensas de un tejido conectivo, ¿de acuerdo? Y ahora, como os he dicho, ¿qué ocurre con los bifásicos? Pues los bifásicos se comportan en una combinación del beta-TCP y el senoinjerto, de forma tal que ese 40% que contiene de beta-TCP va a sustituirse rápidamente y va a formar dentro del marco de hueso un hueso de forma rápida y satisfactoria, con una buena calidad y sin residuos prácticamente. Y por otra parte, la hidroxiapatita, el 60% de hidroxiapatita nos va a mantener un volumen, pero os insisto, mi experiencia es que al cabo de los 6 u 8 años ese volumen se va a perder. Por tanto, me parece un biomaterial muy a tener en cuenta, un sustituto fantástico para aquellos que no puedan tener al injerto. ¿Por qué? Porque os recuerdo, es osteoinductor. Entonces, lo veo una opción exquisita y realmente ese más que dicen los sajones es esa ayuda que tenemos que tener en ciertas situaciones donde el entorno es sumamente desfavorable, necesito de todo. Y si puedo contar con ayuda de esta inducción, la voy a tener. Y si no puedo obtener hueso autógeno o no puedo obtener por cuestiones de licencias al injerto, vamos, no va a haber ningún inconveniente en obtener, en comprar un sintético bifásico que es osteoinductor. ¿De acuerdo? De forma que, bueno, al final, como siempre me ha pasado el tiempo, espero que haya servido. Sé que es arduo, he intentado hacerlo útil y en algún momento ha habido problemas de conexión, he visto. Espero que no se haya ralentizado mucho y que se haya podido seguir el hilo. Si no, ahora las preguntas y después contestaré a todas las dudas que podáis tener. Muchísimas gracias por vuestra atención. Uh, Bueno, Berto, ha estado genial, como ya he adelantado antes de que empezaras, porque bueno, nos tienes acostumbrados, la verdad, a ello. Aprovecho para decirle a la gente que tiene ahí para poder hacer sus preguntas, si quiere, tiene el apartado de preguntas y respuestas o el propio chat y pueden hacerlo sin ningún problema. Em, Vamos a ver si llegan alguna preguntita por aquí.
No hay dudas. Bueno, mientras explico un poco del aloinjerto para que sea perezoso. El aloinjerto es de origen humano, como os decía, y básicamente lo hay en cortical y esponjosa, igual que ocurre con el autógeno. Pero a diferencia del autógeno, no va a contener células, como os decía. La principal diferencia que tiene el aloinjerto respecto al hueso autógeno es que este se puede vender de forma mineralizada o desmineralizada. ¿Y qué va a ocurrir si utilizo un aloinjerto desmineralizado? Pues que va a quedar el colágeno expuesto y se van a liberar las BMPs. De forma tal que si yo quiero utilizar BMPs en mis preparaciones y utilizo aloinjerto cortical desmineralizado, voy a aportar esas BMPs. Hasta ahora es en Europa la única forma legal de utilizar BMPs porque no podemos comprarlas. En Estados Unidos se venden, pero en Europa no. De forma que cuando yo quería utilizar BMPs, tenía que utilizar el aloinjerto cortical desmineralizado. Ahora, gracias a Galimplan, voy a poder utilizar un sintético bifásico como enriquecido, si es el aspecto útil, con la simvastatina, que no va a tener un efecto para controlar el colesterol, evidentemente, sino que se ha demostrado que tiene un efecto osteoinductor. Además de que reduce la activación osteoclástica, entonces tiene realmente propiedades que son potencia la angiogénesis, tiene funciones que nos van a servir para sustituir esa acción osteoinductora que solo podíamos conseguir con hueso autógeno o con aloinjerto cortical desmineralizado de aloinjerto. Bueno, si no han surgido más dudas o alguna, Nada, lo que Alberto, sea. mira, te aprovecho para decirte que me estaban escribiendo justo ahora el doctor Sergio García Moreno, que parece ser que está dando un pequeño error el chat y por eso no estaban haciendo las preguntas por ahí, pero bueno, te traslada de su parte la enhorabuena por una lección magistral como siempre. Eh, tenemos... Este, este Sergio se lo sabía todo. Es que Ah, sí, de verdad, parece ser que hay os lo algún digo problemilla abierto. parece ser que hay algún problemilla con el chat. Sí tenemos por parte del apartado de preguntas, que es otro apartado además del chat, nos dice un buen y gran amigo, como es el doctor Mario Pérez Sayans, dar la enhorabuena Hombre, al doctor Alberto Fernández por esta profunda revisión de los biomateriales y sus bases biológicas, y no solo descripciones comerciales, que es en lo que debemos basarnos antes de elegir un producto. Ahí tienes las felicitaciones es de muy nuestro gran amigo. pesado. Qué majo es Mario también, de verdad. Tenemos una colección de guapos en Galimplan, empezando ¿Verdad? por mí, que da asco. Mira, y aprovecho una preguntita que tenemos aquí, que es para elevación de seno, tanto para vía crestal y lateral, si es que deben ser distintos, ¿cuál es el ideal y qué tamaño de partícula? Muy buena pregunta. Esa pregunta es muy interesante. Hay un aspecto que no se suele decir. Es decir, el tamaño de partícula no es más que no sé cómo decirlo, como la rueda de molino que esté moliendo literalmente las partículas de donde ha sido obtenido. Entonces, el tamaño de partícula no lo veo especialmente importante. Es importante el tamaño del poro. Y el tamaño de los poros de los distintos biomateriales, por ejemplo, el BIOS, que es quizás el más conocido, perdón por decir marcas comerciales, Mario, pero el tamaño del poro del BIOS de 0,5 y el de 2 centímetros cúbicos, el de 2 gramos, que son 5 centímetros cúbicos, el tamaño del poro es el mismo. O sea que a nivel celular, el comportamiento va a ser el mismo. Las células no van a reconocer que hay un tamaño de partícula enorme. Lo importante es dónde se pueden albergar, y eso lo hacen en los poros, los macroporos, que vienen a rondar entre los 20 y 100 y pico micras, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo importante. Otra cosa es muy importante. Si el tamaño de partícula es muy pequeño, por debajo de 150 micras, los macrófagos los fagocitan. De forma que nunca tenemos que utilizar biomateriales menores de tamaño de partícula menor de 150 micras. Y mayores de 2000 llegarían a encapsularse, de forma tal que el tamaño idóneo de partícula está entre los 150 y las 2000. Las comercialmente más típicas rondan entre los 500, 1000 hasta 2000. A mí me parece que tamaños de partícula de 2000 parecen auténticas rocas y me parece que a mí no me gustan. Hay quien dice que la combinación mejor sería utilizar
biomateriales de partícula grande junto a partícula pequeña, mediana, la normal, digamos, para que hubiera pues una repartición mejor de los espacios. Yo, sinceramente, me obsesiono con los aspectos biológicos y me interesa el tamaño del poro, que es lo que va a describir la biología. Mientras el tamaño de partícula no sea menor de 150 y mayor de 2000, en teoría iba a valer. Pero mi sensación es que prefiero no tener partículas enormes. Me siento mucho más cómodo con partículas algo más pequeñas. ¿De acuerdo? Ya os digo, entre 500, para mí entre 500 y 1000 es el tamaño de partícula perfecta. Y respecto al material que tiene que ser, pues si fuera un seno enorme, yo no utilizaría solo beta TCP porque se nos va a resolver mucho. Si fuera un seno pequeño, podría perfectamente utilizar solo beta TCP. Si fuera un seno moderado y quisiera una colocación de implante en un tiempo pues mediato de 6 meses, 9 meses, me parece perfecta la combinación de un bifásico sintético. Si quiero que por cualquier motivo, yo qué sé, si me invento, un adolescente que le haces una elevación de seno por cualquier motivo y no quieres colocar los implantes hasta dentro de muchos años, pues ahí utiliza un senógeno, porque dentro de 25 años va a seguir teniendo el mismo volumen que le hiciste al principio. ¿Y qué más? Pues nada más. Hay casos donde yo solo relleno con autógeno, pero al respecto de elevación seno, me parece que hicimos 3 webinarios y está todo súper explicado en mi filosofía y no voy a ser redundante. ¿De acuerdo? Hola, se ha cortado. Ay, perdón, que estaba hablando con el micro apagado. Mira, nos dice, fantástica exposición y brillante resumen de materiales. Gracias, doctor Fernández y equipo Galimplant. Y nos trasladan una preguntita más, que es, ¿qué opina de la utilización de dentina triturada como material de relleno? Uf, esa pregunta me la he hecho muchísimas veces. Uf, he utilizado de todo y también la dentina. ¿Tengo permiso para hablar con franqueza? Sí, ¿Me la dais? claro. Me parece una cochinada. Me parece una cochinada que, para empezar, el procesado de los dientes. El tener que quitar los dientes para hacer técnicas de regeneración simultánea no es muy buena idea. Segundo o tercero, el método de desinfección. Solo existe un líquido capaz de esterilizar y es el formaldehído en inmersión durante más de 10 horas. Y el formaldehído es citotóxico, de forma tal que te venden productos fantásticos para desinfectar eso y a mí me da más miedo que nada. Y cuarto aspecto, la dentina tiene un comportamiento, es sumamente compacta, de forma tal que se iba a comportar como si fuera un hueso cortical ebúrneo. Y si estábamos viendo que el xenógeno ya es difícil de resolver, la dentina que no contiene poros tan solo va a ser sustituida desde la periferia, sumamente ebúrnea, contaminada, y veíamos que es uno de los factores que hace 50 años Orban ya nos describió que era una contraindicación, o sea, era ¿cómo decirlo? Un área que no podíamos sobrepasar. Es decir, si había movilidad, había infección y había falta de vascularización, no se iba a formar hueso. Entonces, algo que está contaminado o que lo puede estar y que requiere tanto procesado, realmente a mí no me convence lo más mínimo. ¿Se puede utilizar para algo? No os digo que no. ¿Tiene sus indicaciones? Seguro. A mí, los casos que a mí me llegan, yo lo tengo clarísimo. Prefiero hacer autotrasplantes con los propios dientes, prefiero hacer técnicas de socket shield, prefiero hacer técnicas de preservación alveolar y coger los dientes y quitarlos. Entonces, y dejar, sobre todo, si vas a hacer regeneración, os aseguro que lo mejor que podéis hacer es dejar cicatrizar los tejidos. Entonces, pues tendrá su indicación, pero yo no se lo veo para uso rutinario. Me parece que nosotros no podemos jugar a quimicefa en casa, a ser fábricas de biomateriales para ahorrarnos 4 chavos. Pero es mi opinión. Y he dicho que permiso para hablar con franqueza. Bueno, Berto, pues muchísimas gracias una vez más. Nos veremos de nuevo muy pronto porque esto continúa. Ujú. Y nada, muchísimas gracias a todos y a todas los que nos habéis acompañado esta noche en Movimiento Galimplant. Gracias, Berto, de nuevo y nos vemos de nuevo muy pronto. Buenas noches. Todos vosotros, muchísimas gracias, chicos. Hasta mañana.